creo que la invitación claramente está centrada, ¿no?, en esto de inaugurar para trabajar con otros. Yo traté de pensar, bueno, que los que están acá son el gobierno institucional de la formación docente. Y entonces, bueno, ¿qué significa, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar, cómo desagregaría yo esta invitación a narrar, a contar, a producir, cuando los que estamos en este momento con esta invitación en la mano son quienes son, ¿no?, sobre todo el gobierno de las instituciones? Y yo desagregaba esta invitación y dije, bueno, están invitando a pensar, por lo menos a mí, 3 cuestiones. Uno, lo que implica trabajar con otros. Lo segundo, lo que implica producir conocimiento, ¿sí?, narrar experiencias, escribir, decía recién Santiago. Y por último, lo que implica generar condiciones para que esta producción colectiva sea posible. Cuando hablamos de trabajar con otros, para mí es como tocar así, ¿no?, el centro de lo que sería la dimensión política de la vida institucional. En las instituciones formadoras esto uno lo puede ver en ese encuentro que no es un ensamblaje, ¿no?, sino que es un encuentro con todo lo que eso implica, con controversia, porque pensamos diferente, porque tenemos diferentes ideas, porque hacemos las cosas de diferente manera, aunque a veces decimos que las hacemos de la misma. Porque estas diferencias, ¿no?, de concepciones, de acciones, lo que todo el tiempo nos muestra, y que es muy fácil decirlo, pero hay que convivir con ello y trabajar con ello, es que hay muchas maneras de hacer las cosas. Y cuando decimos trabajar con otros, yo digo dimensión política, porque en realidad lo que estamos diciendo es, en este instituto vamos a hacer estas cosas, y cuando decimos vamos a hacer estas cosas es porque algunas otras no se van a hacer. Y este juego, ¿sí?, de la decisión, del decir voy por acá, esto hoy no, es el juego de la política. El juego que además me parece que tiene como punto de partida la igualdad, y que justamente ese punto de partida lo que dispara es la diferencia como eso legítimo que nos reúne. Y que a veces en las instituciones tenemos como una intención de acallar, sobre todo cuando decimos que vamos a hacer acuerdos, acordamos, firmamos acuerdos, ¿no? Y ni el acuerdo, ni el trabajo, el equipo, ni la idea de cada maestro con su librito, nada de esto, digamos, yo creo que puede acallar lo que realmente tiene que ver con la dimensión política. Si en este momento trabajar con otros es la invitación porque tiene que ver con la producción colectiva, digo, bueno, me parece que esa producción colectiva tiene como base, ¿sí?, esa controversia, ese consenso conflictivo que implica estar con otros, para que, recién lo dijo Delia, para que un trabajo plural sea posible, para poder hablar de instituciones democráticas. La segunda cuestión, yo decía, bueno, a ver, si yo despliego, además de pensar en la dimensión política, digo, ¿qué es esto de narrar experiencias, contar experiencias, escribir, producir conocimiento? Y esa pregunta, si estamos pensando en producción de conocimiento, es la que tiene que, con todos los requerimientos que tiene la producción de conocimiento, la producción académica, llevarnos al recorte de un objeto, llevarnos a objetivar nuestras prácticas, a teorizar, a conceptualizar, a analizar, haciendo exploraciones de diferente tipo. Yo digo, me voy a tomar el atrevimiento, ¿no?, de decirles, bueno, yo hice el ejercicio de decir, si yo pienso desde el conocimiento que tengo en los institutos, del acompañamiento de estos años, en esta invitación a producir algo, y lo pongo en clave de saberes del oficio, trabajo docente, saberes del trabajo. Y se me ocurrían como algunas cuestiones, ¿no?,
que para mí son como esas cosas que hay que seguir pensando. Primero, como tantos otros de los que estamos acá, seguramente muchos esto que voy a decir lo deben haber dicho o pensado. En los institutos, muchos de nosotros trabajamos, usamos, disponemos de unos conocimientos que a veces no somos nosotros los que los producimos, pero sí somos esos expertos que con ese conocimiento nos hacemos cargo, por ejemplo, de decir que tenemos que tener relaciones con el nivel para el cual formamos. Yo soy matemático, pero tengo que garantizar en mi enseñanza que haya relación con el nivel para el cual formo. Quizás la matemática en la que yo soy experto, hay que hacerle un proceso de traducción para transformarla en un conocimiento escolar. Y además hay que hacerle un proceso de traducción porque yo estoy formando a un maestro que va a tener que ver qué tiene que enseñar de matemática. Es también en esta línea de pensar estos saberes, habitualmente decimos situacionalidad de experiencias, contextualización de saberes. ¿Qué expertise requiere esto? Y requiere por lo pronto de no solo recortar para hacer situación, sino de saber que esa situación hay que inscribirla en contextos mayores. Y que la inscripción de esos contextos como requerimiento tiene, ¿sí?, poder pensarlo, como recién dije, por supuesto desde una dimensión política, pero también desde una dimensión epistemológica. Estos saberes, entonces, requieren de una producción, y yo diría de una traducción permanente. Y es en esa traducción, ¿no?, donde yo pensaba, en el espacio de la práctica. Quizás es porque tenemos mucho referente empírico, o algunos de nosotros tenemos especialmente recorrido allí. Quizás podemos tener como ejemplos más claros. Yo digo, en el espacio de la práctica contamos con unos encuadres de intervención que tienen que poder poner en tensión permanentemente, por ejemplo, las cuestiones de la cultura de la formación con las cuestiones de la cultura del trabajo, las cuestiones de las organizaciones de la formación y las cuestiones de la escuela, las cuestiones del rol del estudiante y las cuestiones del oficio de maestro. Y en este sentido se trata de un tipo de encuadre y de un conocimiento que tiene mucha movilidad y que tiene una cualidad de inédito muy alta. Y en esa cualidad de inédito yo la asocio a esa relación permanente, trabajosa, sutil, que hace ese espacio cuando está trabajando con regulaciones, normas, concepciones, ideas de carácter universal, y todo el tiempo está queriendo entender, leer situaciones, casos puntuales. Profe, yo tengo que estar en este aula ahora, ¿sí? La planificación que hice no estoy diciendo nada que no sea cotidiano de hace media hora, ¿sí? Ese ejercicio que parece tan automático, ¿no?, que parece que no lo tiene puesto, requiere de una expertise, ¿no?, y requiere de realmente poner ahí el ojo y seguir pensando unas cuantas cosas. Esa relación entre esos conocimientos, si quieren, esas prescripciones, esas concepciones de carácter más universal y esa situación específica, es como una brecha que se salda permanentemente y que tiene una manera de saldar que nunca es la misma. Entonces, no solamente lo que está queriendo hacer es poner en relación dimensiones de diferente tipo, sino que además, cuando se pone en relación, siempre lo que va a ser diferente. Y que yo hoy pueda resolver y tenga idea y haya armado el encuadre y haya definido principios, y etcétera, etcétera, en este momento, no significa que ese conocimiento esté cerrado y saldado para las otras situaciones. Otra cuestión que pensaba con el trabajo docente, me aparecían 3 tensiones que permanentemente requieren o nos ponen en una situación de pensar, producir, sistematizar conocimiento. Una tensión. El trabajo docente es un trabajo donde se confronta, se disputa, se hace frente, se forma parte, se hace cargo
permanentemente. Confrontar, disputar, en el sentido de esta discusión con un otro, en un espacio común, donde es común porque somos diferentes, pero que a la vez me hago cargo de que formo parte y que no puede ser, por ejemplo, resuelto con la idea de que es un trabajo docente del que hace frente asistiendo o del que hace frente enseñando, ¿sí? Es una atención que requiere una producción de conocimiento para que esa, por ejemplo, esa resolución quede de lado. Otra atención donde claramente el trabajo docente lidia permanentemente con algunas palabras que no tienen buena prensa. Aplicación, rutina. ¿Qué implicaría esto? Problematizar la idea de aplicación, amigarse con la idea de rutina, ¿no? Y darle sentido a la idea de cambio. Esto por sí solo, ¿no? Uno podría decir, tenemos para sistematizar y para seguir pensando. Y la tercera tensión, que me parece que es bien ardua y si uno lo piensa en clave de sistematización, requiere mucho cuidado, es que permanentemente en el trabajo docente estamos como en un borde, ¿no?, entre la instrumentalidad necesaria del oficio y por momentos casi el borramiento o el desplazamiento de lo político, donde esa tensión, ¿sí?, instrumental político a veces da mucho trabajo y no es una declaración de principios, implica conocimiento y no puede saldarse con la idea, por ejemplo, del docente crítico o el tecnocrático, es bastante más, o el docente tradicional y el innovador, es bastante más. Digo esto, pongo estos ejemplos que pueden parecer un poco burdos, porque muchas veces las maneras de nombrar que tenemos tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces decimos maestro innovador y parece que ahí ya hay un corpus de conocimiento, ¿sí? Decimos maestro crítico, decimos, y quizás abrir eso, ¿no?, abrir y buscar ahí es lo que va a visibilizar, decíamos recién, un montón de experiencias, un montón de saberes que están producidos. Por último, en esta línea de pensar la producción, yo me retomaba a mí misma en una pregunta que muchas veces hago cuando trabajo con directores de superior, que es ¿qué tiene que saber un maestro para trabajar de maestro? ¿No? Y que puede parecer obvia, pero a mí me parece que no es obvia porque lo que tenemos que pensar es en la idea de trabajo. ¿Sí? Formamos para trabajar. Y ustedes lo saben mejor que yo que muchas veces lo cotidiano de los institutos es, bueno, eso va a llegar en algún momento de la carrera porque primero hay que hacer algunas cosas que no tienen de antes. Y bueno, son las cuestiones como que habituales. Cuando yo me planto en esta pregunta de qué tiene que saber un maestro que va a trabajar de maestro, me parece que lo que intento visibilizar en términos de producción y de sistematización de conocimiento tiene que ver, por ejemplo, con llamar la atención acerca de los saberes que pueden hablar de la educación como una institución, que pueden hablar de la organización institución, que pueden hablar de los diferentes contextos en los cuales se inscriben, del rol del oficio, de los saberes del oficio, de la definición de la tarea, de cómo todo eso se inscribe en una estructura organizacional, cómo esa estructura organizacional forma parte además de contextos de diferente tipo, siempre atravesados por lo político. La última cuestión que yo desplegaba, que era hay que generar condiciones para que la producción de conocimiento, para que la sistematización de lo que se está haciendo se pueda llevar adelante. Y ahí cuando dije generar condiciones, dije, y le estoy hablando a los que están sentados enfrente mío, entonces, ¿sí? Acá lo dejé para el final, en realidad. ¿De qué trabaja? Acá me voy a hacer la pregunta, ¿de qué trabaja, ¿no?, el que gobierna, el que está en un cargo de conducción? Y en parte de lo que trabaja es de generar condiciones para que unas tantas cosas ocurran. En este caso uno podría decir, está generando condiciones
para que la producción colectiva tenga lugar. Y acá pensaba, tratándose de quienes están en el gobierno, cuáles serían las operaciones, ¿no?, de quienes están en el gobierno en el marco de tomar parte, de formar parte, de hacerse cargo, ¿no?, de una política pública o una política de Estado. Y en esas operaciones me imaginé 5. Una operación que tiene que ver claramente con definir el campo de intervención. El que está en el gobierno lo que hace es define el campo, diseña y de alguna manera, si yo lo digo en cotidiano, digo marca la cancha, ¿sí? Marca la cancha porque es un lugar desde el cual se pueden establecer prioridades, se puede marcar un eje, se puede decir hoy conviene por acá, ¿sí? Se puede decir en este momento estamos en condiciones de... Es un lugar que esa operación se puede hacer. La segunda operación para mí tiene que ver con abrir a relaciones y articulaciones, que de vuelta puede ser muy fácil decirlo, pero no estamos diciendo relaciones interpersonales, ¿no? No estamos diciendo las relaciones entre las áreas, entre la formación general y la práctica. Estamos pensando en relaciones que tienen que ver justamente con la inscripción de un acto de trabajo en una organización en un sistema educativo que tiene diferentes localizaciones, y de vuelta, donde seguramente esa operación lo que va a requerir es disputa, negociación, ¿sí?, confrontación, tensión, decisión. La tercera operación, el que está en el gobierno y genera condiciones para esto, tiene que historizar, el que tiene que inscribir, tiene que colaborar para inscribir esto que se está haciendo en un tiempo institucional, en una historia institucional, en una historia social. Porque si no, a veces lo que nos pasa es que el cotidiano, ¿no?, nos lleva a quedar asociados a veces a unas prácticas del pasado que habría que volver a recuperar y reproducir, o a veces vieron que esta cosa del presente, donde en estas épocas que siempre es tarde y siempre ya, o siempre hay que cambiarlo, entonces porque se vence muy rápido, entonces la producción queda ligada a un cambio permanente de algo que todavía no regamos, ¿no? No le echamos el agua a la plantita y ya estamos pensando cómo la vamos a cambiar. Cuarta operación, construir. El que está en el gobierno construye condiciones permanentemente que no son condiciones materiales, sino que son condiciones simbólicas. La condición del reconocimiento, por ejemplo, que a veces es una mirada, a veces es un gesto, ¿sí? Esta es una construcción que claramente queda de la mano de los que están en el gobierno. Y por último, una operación que a mí me parece que es muy interesante, que es que el que está en el gobierno tiene que poder imaginar, ¿no? Imaginar escenarios, imaginar preguntas. Hay un escritor que se llama Didi Uberman que dice que para saber hay que poder imaginarse. Y que está en el gobierno, para saber, tiene que poder imaginar, para tomar decisiones, para pensar en otro, para reconocer a otro, tiene que poder imaginar. Y a veces el lugar que ocupa, esa posibilidad de mirada más allá del aula, más allá de una materia, más allá de esta práctica, permite, ¿no?, permite esto. Imaginar un escenario que hay un otro que no se lo está imaginando, pero no porque no se lo puede imaginar, sencillamente porque tiene otra definición de la tarea. Yo digo, bueno, a ver, este que está haciendo estas cosas tiene como una cualidad, ¿sí?, de mago, si quieren le podemos poner que hay algo del orden de la magia, pero además tiene algo de ese desempeño, que es la terceridad, ¿no? Y la terceridad, cuando alguien que está en el gobierno opera como tercero, no es el que le dice, vos podés, dale, ¿sí?, o a vos te sale bien, ¿no? No es sino es el que puede hacer la pregunta, el que puede preguntarse, por ejemplo, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? ¿Sí? El que instala esa pregunta. El que cuando instala esa pregunta lo que hace es interrumpir algo que se viene haciendo, y no porque está mal, sencillamente porque cree oportuno que aunque se venga haciendo bien mal, hay una pregunta que se puede hacer.
Es tercero además porque no es neutral. Y no es que no está acá ni está acá, está en otra parte. Está entre mi trabajo de profe y mi práctica de profe. Está entre mi trabajo de profe y la relación pedagógica que tengo con estos alumnos. Está entre mi trabajo de profe y el resto del colectivo institucional. Es decir, la terceridad lo que permite hacer ahí es airear, ¿sí? Airea relaciones, permite que aparezca otra palabra, otra mirada. Esa para mí es esa terceridad potente. Y además, en ese lugar donde entra, no es que entra nada más que como para hacer el juego de hacer lugar, sino porque decide que esa relación, que ese lugar que está ocupando, es el lugar donde tiene que intervenir. No intervengo acá o acá, intervengo ahí, intervengo en la relación. Y esa es la relación donde genero las condiciones. Terceridad porque no se contenta con la armonía ni con la tolerancia. Y por último creo que es terceridad porque interpela en el marco siempre de la confianza, siempre del respeto, del reconocimiento. Y por supuesto, creo que de otra manera no podría ser, por la pasión que tiene por el conocimiento. Sin la pasión por el conocimiento, quizás todo lo que dije antes no podría estar. Muchas gracias.